Amigos míos, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a el análisis de la noticia. Son exactamente las 8:02 de la mañana venezolana. De un día como hoy, se celebra el Día Mundial contra la Meningitis, una enfermedad compleja que produce secuelas en los niños que sufren esta enfermedad. Hay que cuidarlos, alejarlos de todo tipo de posibilidades de infecciones, porque una meningitis que no se trata correctamente o que no responde al tratamiento deja secuelas en el cerebro del niño. También hoy se celebra el Día Nacional del Caficultor. Le enviamos un saludo a todos los pacientes agricultores venezolanos de sembrar una plántula a cosechar y tomarse una taza de café pasa mucho tiempo. Hay que tener paciencia para ser agricultor. Un día como hoy nace Vicente del Paúl. Un día como hoy se celebra la batalla de Juana de Ávila. También un día como hoy, en el 1822, fallece José Rafael de las Heras. Un día como hoy se inaugura la Casa de Artes y Oficios de Maracaibo, hoy Palacio Legislativo del Estado Zulia. Un día como hoy, 1967, nace el pelotero venezolano Omar Vizquel. Así nos vemos hoy en el mundo. La plaza del Vaticano y la capilla de San Pedro están absolutamente rebosadas de personas que han querido irle a rendir homenaje a el señor Francisco Bergoglio, papa saliente, papa fallecido. Comienza una campaña destructora de la imagen de Francisco. El Papa Francisco, como es jesuita, abandonó toda posibilidad de tener un ingreso. Entiendo que los papas no tienen sueldo. Ya un medio de comunicación le colocó sueldo al papa, que ganaba $340,000, cuando otros medios dicen que el papa llegó al Vaticano con $100, unos 90 y tantos euros, y fue finalmente su único patrimonio. Pero ¿qué pasa? La Iglesia Católica es un ente constituido por humanos de orientación que debiera ser divina. Sí, debiera ser divina. Pero comienza la campaña a ver quién va a ser el Papa. A ver quién va a ser el Papa. Trump enfrenta caída en aprobación. Solo 40% apoya su gestión a 100 días de su segundo mandato. Es un gran titular que trae el diario El Nacional. Vamos a leer la nota, mis queridos amigos, a ver si despliega. Esto tiene mucho que ver con Venezuela. Trump tiene mucho que ver con Venezuela y con el mundo. Una encuesta reciente indica que el 59% de los estadounidenses desaprueba los aumentos de tarifas del republicano, mientras que el 51% critica el uso de órdenes ejecutivas. A pesar de esto, el presidente sigue contando con el respaldo de sus seguidores más leales. Es una encuesta hecha por Pew Research Center. Revela la opinión de quienes tienen del estadounidense, que tiene el estadounidense acerca del presidente Donald Trump. Las acciones recientes de su administración son el tema clave. La encuesta abarcó 3.589 miembros, adultos miembros del American Trend Panel, grupo reclutado a través de un muestreo aleatorio en direcciones residenciales. Así pues que en el caso de la creación de trabajo, el 59% desaprueba a Trump, el 40% lo aprueba. En la administración de las tarifas, los aranceles, el 59% lo desaprueba, el 39% lo aprueba. Y en la administración de la Corte y las agencias federales, el 55% lo desaprueba y el 44% lo aprueba. O sea, una caída,
importante que tiene el presidente norteamericano, cuando hoy una de las noticias más relevantes sobre Venezuela tiene que ver con que los barcos de Chevron están buscando flete en otros lugares del país. No hay barcos de Chevron. A pesar de que todavía la medida no ha terminado, el gobierno venezolano aparentemente ha decidido dejar a Chevron sin operaciones en Venezuela, de modo que los barcos ya no trasladan petróleo venezolano, y Venezuela está haciendo una mezcla de un crudo que se llama Blend 22, que tiene que ver con crudo semiácido del lago de Maracaibo, que ya comenzó progresivamente con las empresas financiadoras que metieron allí, ya comenzó a producir crudo, y ya pues estamos aparentemente produciendo una parte de crudo, una nueva mezcla que se llama crudo blend. La pulverización del bolívar en 12 años de madurismo. Durante el primer trimestre del año, la moneda ha perdido 24.6 de su valor frente al dólar estadounidense, que sigue siendo la divisa preferida para la mayoría de las transacciones del país. El bolívar, la moneda de curso legal en Venezuela, desde hace más de 140 años ha experimentado una estrepitosa caída frente al dólar en los últimos meses como consecuencia del proceso de destrucción continuo que ha sufrido en las últimas décadas. Pero durante el primer trimestre del año, la moneda venezolana perdió 24.6% de su valor frente al dólar estadounidense, que sigue siendo la divisa preferida para la mayoría de las transacciones en Venezuela. El tipo de cambio en el mercado oficial cerró en la última jornada del mes de marzo, no estamos hablando de abril, que es otra cosa, a un precio, bueno, es que me dan cifras de abril, y esto no tiene nada que ver con lo que tenemos en este momento, porque en este momento tenemos por sobre 80 bolívares el cambio oficial, y otra cifra de una escalada poderosísima, el cambio paralelo. El cambio oficial ha venido deslizándose en los últimos días tremendamente. Maduro ha anunciado el comienzo de navegación, de operaciones de un sistema de navegación ruso en Venezuela. Maduro aseguró que la estación de medición de la vía SS1 del sistema GLONASS arrancará operaciones esta semana, sin precisar la fecha ni detalles que ofrece este servicio. Esto tiene que ver con la visita del barco, supuestamente el barco de experimentación ruso que está en Venezuela, o que estuvo en Venezuela. Maduro anunció el comienzo de operaciones del sistema de navegación ruso GLONASS, análogo al GPS estadounidense, para presuntamente optimizar estos servicios en el territorio venezolano. Durante un acto transmitido por televisión, Maduro aseguró que la estación de medición de la vía SS del sistema GLONASS arrancará operaciones. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es este sistema? Es un sistema desarrollado por Rusia, análogo al GPS estadounidense, que es el que utilizamos regularmente. Cuando usted utiliza el Google Maps para llegar a una dirección, está utilizando un GPS estadounidense. Ahora pudiera utilizar el GLONASS, no sé si lo van a hacer público para que pueda ser utilizado en Venezuela, pero ¿para qué pudiera servir todo eso? Entre otras cosas, para que los barcos venezolanos no puedan ser ubicados en el mar cuando se trasladan a puertos estadounidenses a puertos chinos y a puertos de la India a llevar carga. Hasta eso y un poco más pudieran servir, mis queridos amigos, el uso de esos barcos. Vamos a hacer el primer encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Publicidad. Amigos, les presento a Manuel Gutiérrez de Siempre Frío, la solución completa para tu hogar. Nos especializamos en la instalación, reparación y mantenimiento de aires acondicionados, pero eso no es todo. También ofrecemos servicios eléctricos y reparamos lavadoras, secadoras y cocina. Con nosotros obtienes toda la técnica en un solo lugar. Manuel Gutiérrez está listo para ayudarte. Llámalo al 0424-664-9646. Siempre Frío, donde tu comodidad es nuestra prioridad.
La alcaldía del municipio Julio César Salas del estado Mérida hace entrega de dotaciones a los hogares de la gente de cada una de las parroquias del municipio, esforzándose por atender a la comunidad, a la gente que necesita. Allí está la alcaldía y su alcalde, atendiendo a toda la comunidad. Alcaldía del municipio Julio César Salas. A continuación te explico paso a paso cómo realizar tu inscripción vía web de manera rápida y sencilla. Recuerda verificar la fecha y hora asignada para la inscripción de tu facultad. Paso 1. Realiza el pago de la inscripción a través de pagos en línea, con los medios electrónicos dispuestos por la universidad. Paso 2. Ingresa a www.urbe.edu y desliza hasta la imagen de inscripción web Alumnos Regulares. Haz clic para continuar. Paso 3. Del lado derecho de la pantalla encontrarás la pestaña Inscribirte ahora. Haz clic en ella. Paso 4. Inicia sesión con tu usuario y contraseña. Paso 5. Seguidamente escoge la carrera que estás cursando y haz clic en el botón Seleccionar. Paso 6. Selecciona una a una las materias, turnos y secciones que deseas inscribir. Paso 7. Haz clic en el botón Inscribir, ubicado en el lado derecho donde seleccionaste la sección. Repite este paso si deseas agregar otra materia. Te recomiendo hacer una planificación previa de tu horario, ya que una vez inscrita la asignatura no podrás retirarla. Finalmente, en el Grupo Afer tenemos todos los repuestos que su vehículo necesita: tripoides, copacaja, gomas, T-Rap y mucho más. Ofrecemos mano de obra experta. Mantenemos tus tripoides en perfecto estado para que recorras Maracaibo, el Zulia y toda Venezuela sin problema. Calidad garantizada. Envíos a nivel nacional. Visítanos en Belloso, en la avenida 13A con 82 y 83, o contáctanos por el 0424-699-4467. Grupo Afer, su mejor opción. Bueno, continuamos, mis queridos amigos, continuamos con todos ustedes. Leo una nota que tiene que ver con la última declaración dada por el señor Cabello ayer en su programa. Este tema le estábamos haciendo seguimiento. Me refiero al incendio de la planta procesadora de camarones que está en el municipio San Francisco, que se incendió el fin de semana. Durante la reciente emisión de su programa Con el Mazo Dando, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que el incendio ocurrido en la planta procesadora de camarones Antártica en San Francisco, estado Zulia, fue provocada intencionalmente. Según Cabello, el empresario José Enrique Rincón, conocido como alias Camarón, habría ordenado el siniestro desde España con el propósito de eliminar evidencias de las presuntas actividades delictivas. A ver, alias Camarón era otro empresario cañadero. A José Enrique Rincón nadie lo llama Camarón en el Zulia. Yo no lo conozco. Una vez lo vi en un acto de fe de cámara. Pero al que llamaban Camarón ya falleció. Cabello señaló que Rincón, presunto financista de la líder opositora María Corina Machado, habría actuado por solicitud de la Sayona en un intento por generar caos y destruir pruebas vinculadas a delitos como el narcotráfico. Además, indicó que las autoridades han recopilado pruebas que vinculan a Rincón y a la Sayona con la operación Relámpago del Catatumbo, en la que incautaron más de 30 toneladas de cocaína. ¿Hace cuántos días o meses el gobierno venezolano tomó las empresas del señor Rincón? En esa camaronera, me informó, y se los comenté ayer, un alto funcionario del gobierno del Zulia me dijo que había una cantidad muy importante de toneladas de camarón procesado y por procesar. O sea, en 3 meses no se habían dado cuenta de que podían haber allí evidencias que comprometían al señor Rincón con tráfico de drogas. Una pregunta que yo me hago, ¿no? La planta Antártida, presente al Grupo Lamar, fue previamente intervenida por el gobierno nacional debido a investigaciones por presunto terrorismo y vínculos con el narcotráfico relacionados con su propietario. Tras el incendio, la Junta Administradora del Grupo Lamar calificó el incidente como un siniestro inusual y anunció una investigación exhaustiva para esclarecer las causas del fuego. Las autoridades continúan las investigaciones para determinar las responsabilidades y esclarecer hechos
relacionados con este incendio. Esta nota lo acaba de publicar nuestro portal Tercera Voz y tiene que ver con cantidad de cosas que dijo el señor Cabello la noche de ayer en su programa. Voy a leer rápidamente solo lo que dijo, no voy a colocarlo en pantalla para ustedes. Afirmó que María Corina pidió a Estados Unidos que eliminen las visas y congelen todas las cuentas y propiedades de los opositores que participarán en las elecciones del 25 de mayo. Informó que Leopoldo López tiene varios infiltrados en el equipo más cercano de María Corina Machado. Reveló que Bukele trató de convencer a Trump de que Leopoldo López está mucho mejor capacitado que María Corina Machado para ser líder de la oposición venezolana. Esta propuesta, según Cabello, es diseñada por Sara Ana, Lester Toledo y Miguel Ángel Zabal, los asesores venezolanos de Bukele. Afirmó que Ecuador será el nuevo territorio base de la oposición extremista para agredir a Venezuela. Dijo que Marco Rubio está utilizando a María Corina Machado para recaudar, lavar y mover dinero de la ExxonMobil y del narcotráfico colombiano. Informó que Marco Rubio pagó para que María Corina Machado fuera incluida entre las 10 personas más influyentes de la revista Time. Dijo que Capriles se está llevando para su partido Unión y Cambio a los militantes de PJ, ADEI, COPEI, Encuentro Ciudadano y de otras organizaciones que conforman a la plataforma unitaria para postularlos como candidatos a las elecciones del 25 de mayo. Cabello dijo que hay descontento en la red Decide con Capriles porque la tarjeta Unión y Cambio y UNT se repartieron a dedo todas las listas nacionales de la Asamblea Nacional, dejando por fuera dirigentes opositores emergentes y de la sociedad civil. Cabello advirtió que Bukele intenta lavarse la cara con el supuesto intercambio de rehenes con el gobierno venezolano, ya que su imagen quedó muy desprestigiada ante el mundo por haber secuestrado a migrantes venezolanos en El Salvador. Esto fue lo que dijo el señor Cabello el día de ayer. Salimos del asunto. Esos son solo opiniones y comentarios, excepto el último que tiene que ver con el señor Rincón, que me luce altamente importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Bueno, aquí viene ya en una nota de Europa Press la campaña en contra de, en contra del Papa Francisco. Al Papa Francisco ya no le pueden hacer nada. Le pueden hacer a la posibilidad de que el Colegio de Cardenales elija un cardenal que siga la misma línea del Papa Francisco. Ante eso, los sectores conservadores comienzan a mover sus alfiles, sus peones y sus torres. Felipe González, escuchen esto, desvela que pidió ayuda a Francisco sobre Venezuela y cree que no se mojó suficiente. En un video difundido por la fundación del expresidente González, recuerda que pidió ayuda en varias ocasiones a través del secretario del Estado del Vaticano, Pietro Parolin, respecto al drama que se vivía en Venezuela con Nicolás Maduro. González le envió una larga explicación de cómo veía la situación y aunque no contestó directamente a esa comunicación, vio reflejo de esa respuesta en un comunicado emitido por la Santa Sede en el que pedía superar la crisis de los presos políticos y la represión en el país suramericano. Mi sentimiento fue que nunca se mojaron, tomaron posición lo suficiente. A mi juicio, ese sentimiento personalmente me dolía, pero no alteraba mi relación con el Papa Francisco. Como es obvio, comienza la campaña en contra de la idea del Papa Francisco. Ayer, mis queridos amigos, llegó un nuevo avión con 174 migrantes venezolanos. Estos vienen de Honduras, no vienen directamente de los Estados Unidos. El gobierno de Nicolás Maduro, cumpliendo a pie juntillas las solicitudes del señor Donald Trump de sacar y ayudar a sacar de territorio norteamericano a los venezolanos. Veamos esta nota, a lo mejor algún familiar de ustedes viene en ese avión.
tocó suelo venezolano. Este avión que vemos a través de la pantalla de Venezolana de Televisión, de la aerolínea venezolana Conviasa, el Airbus 340 con 174 pasajeros en total. 29 mujeres y 145 hombres a esta hora están pisando suelo venezolano por la gran misión Vuelta a la Patria. Este vuelo procedente desde Honduras de 174 venezolanos quienes estaban secuestrados y retenidos en territorio estadounidense. Hoy, gracias a la gestión del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de todo el gobierno venezolano, han podido ser repatriados estos 174 venezolanos que a esta hora vemos arribar en este vuelo de Conviasa. Retorno de migrantes desde Honduras, específicamente desde el aeropuerto de Palmerola, ubicado a 6 kilómetros al sur en la ciudad de Comayagua, que también sirve a la capital de este país centroamericano. También sirve a Tegucigalpa, y estas 174 personas a esta hora vemos cómo, para la alegría del pueblo venezolano, están arribando a nuestro país. Bueno, este es el reportaje que hace la prensa oficial sobre la llegada de este avión con deportados de Estados Unidos y también el gobierno dice que son de la misión Vuelta a la Patria, ¿no? Son gente maltratada en Estados Unidos. Me dice mi querido amigo Argenis desde Houston que el sistema que está, el GLONASS, es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión Soviética, siendo hoy administrado por la Federación de Rusia, y que constituye el homólogo del GPS estadounidense y del Galileo europeo. Ahora, cuéntame una cosa, si me puedes escribir, Argenis, la utilidad. ¿Qué utilidad tiene para el gobierno venezolano utilizar ahora el sistema de posicionamiento global ruso y no el norteamericano? ¿En qué lo ayuda? ¿En qué pudiera ayudarlo? Delcy Rodríguez informó que PDVSA mantendrá sus compromisos con Chevron de acuerdo a los contratos establecidos, desmintiendo entonces el gobierno la especie que los barcos de Chevron no tienen puerto y que fueron descargados nuevamente después de haber sido cargados en los puertos venezolanos. Ahí hay una cosa, no sé a quién creerle, pero en todo caso tenemos dos noticias que nos hablan de un mismo tema de modo diferente. Por lo tanto, alguien miente sobre el tema Chevron. Creo que el tema Chevron dura hasta el 27 del mes de mayo, creo, la presencia de Chevron en Venezuela. Entonces, esto hay que hacerle seguimiento al ojo de buen cubero, mis queridos amigos, de buen cubero, porque los medios, lastimosamente, hoy día tienen problemas. Vamos a un encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Seguimos trabajando sin descanso para que el Zulia continúe encaminado hacia el progreso y el futuro. Al culminar el primer trimestre del 2025, hemos entregado decenas de obras viales para beneficiar a nuestra población, construyendo y recuperando calles, corredores viales y carreteras en cada rincón del Zulia. El gobernador Manuel Rosales continúa demostrando con hechos su compromiso con la gente, con las inauguraciones de vialidades en Santa Lucía, San Miguel, Veritas, la Avenida Bolívar, la Curva de Tellería, 23 de enero, 24 de julio, la calle Panamá, la carretera N y el corredor vial Hernán Alemán en la costa oriental, Los Claveles, el barrio Suramérica, la calle 69 y la avenida 54A. Obras que confirman que el Zulia sigue avanzando hacia el desarrollo y la prosperidad. Gobernación del Zulia. Esperanza. Quiero hablarte de Mega Hogar, el norte de tu descanso. Lo mejor en colchones, las marcas más prestigiosas en colchonería nacional e importada. Además, todo en electrodomésticos. Tenemos delivery en la zona. Estamos ubicados en la avenida 15 Delicias, diagonal al semáforo del Hospital Clínico de Maracaibo. Somos Mega Hogar, el norte de tu descanso.
En Quality Water ofrecemos soluciones integrales para el tratamiento de agua, ozono, filtros, tanques, bombas y equipos de ósmosis inversa. Si tienes problemas con la calidad del agua, somos tu respuesta. Brindamos asesoría, diseño, venta y mantenimiento de equipos, tanto domésticos como industriales. También fabricamos tanques plásticos. Visítenos en la calle 71, sector Santa María, y en La Limpia, en el sector La Justa. Contáctenos al 0414-631-8815 y al 0424-640-7597. Más información en www.qualitywater.com. Quality Water. Maracaibo está más limpia gracias al trabajo de la Alcaldía de Maracaibo. Ha mejorado un 100%. La recolección domiciliaria de desechos sólidos está en un 90% de efectividad, junto con hospitales, comercios y corredores viales atendidos. Continúa pasando las 2 veces a la semana. El alcalde encargado Adrián Romero Martínez, enfocado en las necesidades de los maravinos, sigue una gestión que construye soluciones. Alcaldía de Maracaibo, construyendo soluciones. Meds Paraíso ofrecemos consultas especializadas en traumatología, fisiatría, medicina del dolor y nutrición. Proporcionamos una amplia gama de servicios que incluyen resonancias magnéticas, rayos X, electromiografía, kinesiología, rehabilitación, ecografía, ecodoppler, ecografía musculoesquelética, gimnasio y mucho más. Contáctanos a través del 0261-743-9103 y del 0414-684-1184. Síguenos en Instagram como @MedsParaíso. Medicina, ejercicio, deporte y salud, todo en un solo lugar. Cuando se trata de seguridad, cada segundo puede ser el que marque tu destino para siempre. En Coperca, cuentas con nosotros para ofrecerte productos de calidad y así poder enfrentar los retos de esos días. Coperca, todo en seguridad industrial. Bueno, continuamos, mis queridos amigos. Me dice mi querido compañero Argenis, que además es un experto en operaciones navieras, me dice que el sistema es solo un sistema de navegación, pero no suplanta sistema ICE, que es el sistema de posicionamiento y localización de los buques, parte que puede ser ubicado vía satélite. O sea, tendrían que seguir apagando los transportes para poder transportar la carga después de pasar el canal de Panamá. Una encuesta, voy a mostrar una encuesta de la empresa Datos. La empresa Datos dice: Datos es noticia. Aquí tuvimos una encuestadora hace años llamada Datos, su dueño falleció y la encuestadora desapareció. Pero voy a leer esta nota que ha sido publicada hoy por el diario La Patilla. Datos es noticia. Durante el mes de abril arrojó resultados que reflejan la percepción de una parte de los venezolanos ante la situación política, económica y social del país. El estudio, basado en 1.850 respuestas recolectadas a través de WhatsApp, destacó una marcada desconfianza en el proceso electoral, un deterioro de la percepción económica y un elevado temor a represalias. En cuanto a la participación electoral, lo que no me gusta es que dice: en cuanto a la participación electoral para la farsa convocada por el chavismo, esto no es propio de una encuestadora. Una encuestadora no publica notas así. Por eso la miro con ojo de gallina que mira sal. Dice que solo el 17.27% de los encuestados expresó intención de votar, un dato que evidencia el bajo interés atribuido principalmente por la escasa transparencia del proceso. Por otro lado, la percepción económica también mostró un panorama preocupante. El 86.29% de los consultados afirmó que su situación económica ha empeorado en comparación con años anteriores. Otro dato alarmante es el miedo a represalias. El 79.11% de los encuestados indicando temor a ser detenidos. Este porcentaje sugiere un clima de inseguridad y desconfianza hacia las instituciones que impacta directamente en la participación ciudadana y en la dinámica política. En el ámbito de los liderazgos, María Corina Machado se mantiene como la figura con mayor respaldo, alcanzando 69.58, seguida de Edmundo González Urrutia con un 64.27. Más atrás, Enrique Capriles con 12.29. El orden es Manuel Rosales con 16.37, Leopoldo López con el 13.83,
Enrique Capriles con el 12.29. Asimismo, el 31.27 de los encuestados apoyan las sanciones internacionales contra las violaciones de los derechos humanos y sus familiares. Obviamente, hay algo que observa una manipulación de anteojitos. Si el 31% de los encuestados apoyan las sanciones, significa que probablemente el 69% no apoye las sanciones. La nota relevante es que el 69% no apoya las sanciones. Por eso les dije, la miro como gallina que mira sal, porque uno termina aprendiendo un poquitín de estas cosas, mis queridos amigos, cuando ve encuestas y ve que hay algún interés. Vean ustedes, el sucesor de Francisco debe continuar su trabajo, dice el cardenal Baltasar Porras. El sucesor del Papa Francisco dice en la cátedra, esto está mal escrito, en el asiento de San Pedro, en la cátedra de San Pedro, debe continuar el trabajo iniciado por el jesuita argentino que representó una bocanada de aire fresco para la Iglesia Católica, asegura el cardenal venezolano Baltasar Porras. El purpurado conversó con AFP en una calle próxima a la Basílica de San Pedro mientras se dirige a pie al Vaticano apoyado en un bastón. Sacerdotes y laicos lo detienen para poder tomarse una foto y conversar con él. La pregunta: una de las misiones de los cardenales ahora será elegir al sucesor de Francisco. ¿Cómo debe ser en su opinión? Dice, el futuro Papa no lo tendrá fácil, porque no es fácil el mundo de hoy, pero creo que cualquiera de los que el Espíritu Santo ponga para seguir adelante, como el mismo Papa Francisco decía, es un proceso irreversible, que continúe todo aquello que él ha comenzado, que es no solo ni tanto para el bien de la Iglesia, sino de toda la humanidad. Vamos a ver, como venezolano, ¿qué representaba el Papa Francisco? Yo creo que como latinoamericano significaba una bocanada de aire fresco, de sencillez, de cercanía, que es la expresión de lo que es la fe cristiana y que ha sido la fe cristiana y la fe católica en nuestro continente. Bueno, la otra es una pregunta sobre cómo ha vivido Venezuela el fallecimiento del Papa Francisco, pero a lo que me estoy refiriendo y me quiero referir, mis queridos amigos, es que se inicia una campaña que va a ser muy fuerte para intentar que la Iglesia vire a la derecha conservadora y elija un Papa de derecha conservador. Evidentemente, en el caso de Baltasar Porras es uno de los sacerdotes más cercano a la gente. Lo conocí siendo obispo en Mérida, siempre me atendió las llamadas telefónicas, siempre nos atendió las entrevistas, un hombre muy humano. Eso hablaba bien de su persona, de su personalidad. Pero en todo caso, agradezco a Baltasar Porras que salga a dar la cara por Francisco, que con toda seguridad va a ser denostado en las próximas horas por sectores interesados en meterle la mano al Vaticano. Meterle la mano, lo estoy hablando en buen modo. Esto es un problema de la Iglesia sobre el cual no tenemos nosotros muchas posibilidades de intervenir. Vamos a un tercer encuentro con nuestros queridos patrocinantes. Busca la mejor calidad en huevos. Huevos del Patio es la solución. Ofrecemos frescura y calidad insuperable para una sana alimentación. Vendemos al mayor y al detalle. Llámanos al 0424-602-3928 y descubra por qué somos los mejores. Visítenos en la avenida 148 en la zona industrial segunda etapa de Mercasur, Galpones 18, 19 y 20. Síguenos en Instagram como @avícola.aeropuerto. Huevos del Patio, frescura y calidad. En Mercasa encuentras todo lo que necesitas: panadería, pescadería, carnicería, farmacia y mucho más. Desde víveres hasta productos para tu mascota, como la comida de Frida. Disfruta un café, un batido y una deliciosa pizza. Todos los fines de semana tenemos ofertas irresistibles. Si estás en el exterior y quieres enviarle algo a tus padres en Maracaibo, contáctanos al WhatsApp 0424-630-6318. Te hacemos la compra y la llevamos hasta su puerta. Visítanos en la avenida La Limpia, Centro Comercial Los Olivos. Mercasa, siempre contigo.
Seguimos trabajando para los lagunichenses. Gestión y acción. Alcaldía de Lagunilla. Todo el que tiene carro necesita un mecánico de confianza y yo te recomiendo a Repimeca, el mejor taller de toda la Gran Maracaibo. Ellos están en la avenida 10 con calle 22 en Sierra Maestra, a una cuadra de todo Guaya. Para tu vehículo, para tu flota de vehículos de tu empresa, lo mejor es Repimeca. La tonería, pintura, mecánica general, todo en un solo taller con la confianza de Repimeca. Llámalos al 0414-646-0158. Repito, 0414-646-0158 de Repimeca. ¿Buscas un lugar especial para disfrutar en familia? Te recomiendo Viticos State House, es tu mejor elección. Te esperamos todos los días desde las 11 de la mañana con un menú exquisito que incluye parrillas, hamburguesas, pizzas, ensaladas, pastas. Los fines de semana, música en vivo. Estamos ubicados en la avenida Universidad con avenida Bellavista, diagonal al Banco de Venezuela. Somos Viticos State House. Tengo una información de una declaración que ha dado esta mañana el diputado por Acción Democrática José Gregorio Correa. Instó a los sectores de la oposición a ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Hay una lista nacional de Fuerza Vecinal, hay una lista nacional de El Lápiz, hay otra lista nacional de otros factores de esas agrupaciones de ese mundo. Hay una lista nacional de El Nuevo Tiempo y una lista nacional, la misma lista de Unión y Cambio. ¿Qué significa todo eso? Bueno, eso significa dispersión del voto y pérdida de posibilidades de llevar diputados a la Asamblea Nacional. Esto es un verdadero problema. Para los sectores de la oposición parece que no se aprendió mucho del 2021. Vamos a ver. Hoy los gobernadores del chavismo no tienen una obra que exhibir, y sin embargo tienen altísimas posibilidades de ser reelectos, los que sean o los nuevos, porque la división de nosotros nos ha ido matando. Nada alimenta más a unos gobernadores que no tienen una obra de gobierno, por no decir que son muy malos, cuando nosotros tenemos hasta 4 y 5 candidatos, que no somos capaces de entendernos. Por lo menos tenemos posibilidades hasta 10 días antes de las elecciones. Señores, de ver cómo hacemos para simplificar candidaturas, cómo hacemos para simplificar. Llevamos hasta 6, 7 listas a la Asamblea Nacional, o sea, por lista nacional para diputados. No somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, y cuando no nos ponemos de acuerdo es que no atendemos la necesidad del ciudadano. Bueno, esto es lo que ha dicho sobre el tema de la división de la oposición. Ha tocado un segundo tema. Esto ha sido hace unos minutos. Acá ha dicho, rechazó el silencio y la subordinación de la ONU, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la CPI y de la oposición del país ante la deportación de los migrantes venezolanos a El Salvador. Escuchemos. Le hicieron fue no una deportación, una compra hizo El Salvador de esos venezolanos. ¿Por qué? Porque una venta le hizo Estados Unidos a El Salvador. Da un dinero y manda unos venezolanos allí que no sabemos quiénes son, cómo se llaman, dónde están, en qué condiciones. Y además se convierte como en un depósito. Eso es como que alguien que tenga en su casa algo que no le cabe y la lleva para el maletero. Pero si la cosa es más grande, alquila un warehouse en un depósito. Pero pareciera esto que se muestra como un negocio rentable para El Salvador, porque han decidido ampliar centros penitenciarios. Porque es un turismo carcelario. O sea, ¿y dónde está Naciones Unidas? ¿Dónde está la mal llamada OEA? ¿Dónde está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? ¿Dónde está la Corte Penal Internacional para actuar en el respecto? Han guardado un silencio y una subordinación. Pero el tema no es que esos países guarden silencio, es que venezolanos guarden silencio y hayan apoyado eso, que por cierto, te los encuentras hoy de candidatos, que hayan propiciado que eso ocurriera. Porque eso es una cacería a venezolanos que viven en Estados Unidos. Bueno, en lo particular, coincido con una parte de lo que dice el diputado. Esto que ha sido
silenciado por los organismos internacionales es una cosa absolutamente absurda, abusiva e ilegal, así como es absurdo, abusivo e ilegal la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Y yo coincido con Ekarri cuando Ekarri plantea la posibilidad de una ley de amnistía para liberar a toda esa gente y tratar de devolverlos a sus hogares, a sus familias, así como rechazamos la aprehensión indiscriminada de venezolanos en territorio venezolano. Es propio que rechacemos la aprehensión indiscriminada de venezolanos para ser vendidos a El Salvador como esclavos, ¿no? Diría yo, como esclavos, porque les pagan $2,000 al mes para tenerlos en las cárceles del señor Donald Trump. Eso es una cosa, mis queridos amigos, una absurda, rechazable, reprobable. Dificulto que haya una persona que apruebe eso, pero de todo hay en la viña del Señor. Luis Vicente León afirmó que 10 millones de venezolanos podrían abandonar Venezuela tras la cancelación de las licencias petroleras. Vamos a ver si luego conseguiré, dice él. Acá está. A ver, una nueva ola de sanciones contra Venezuela representa mucho más que un gesto político. Es una amenaza directa a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Según los datos más recientes de Data Analysis, el 75.9% de los venezolanos evalúa negativamente la situación del país, amplificado por el ruido generado por las amenazas de sanción. El 44.7% ha considerado emigrar, aunque no haya concretado una acción inmediata. Si la crisis se agrava, más de 10 millones de personas podrían verse impulsadas a abandonar el país, reactivando una bomba migratoria que desestabiliza no solo a Venezuela, sino a toda la región. En contraste, si la economía mejorara solo 2.2%, mantendría su intención de emigrar, lo que demuestra cuán sensibles son esos flujos a los entornos económicos. Pero hay algo más preocupante, dice Luis Vicente León. Al cancelar las licencias petroleras, Estados Unidos expulsa a sus propias empresas del sector energético venezolano y deja libre el terreno para que China, Rusia avancen en el control del petróleo, el oro y los minerales críticos a través de mercados sin supervisión internacional. Lo que abandona bajo presión no desaparece, cambia de dueño. La oposición democrática también sufre las consecuencias. Su liderazgo vive un proceso de desgaste que reproduce punto por punto la caída de Juan Guaidó en el año 2019 en sus primeros 10 meses, impulsado por el incumplimiento de promesas de cambio y su asociación con sanciones profundamente impopulares. A esto se suma el apoyo explícito de algunos sectores a políticas de deportación sumaria de migrantes venezolanos sin el debido proceso, sin la debida defensa. Pretender que los venezolanos respalden este tipo de autocastigo y maltrato a sus propios compatriotas es, por decirlo menos, absurdo. Si el objetivo es reducir la migración, contener a China, proteger el acceso energético y evitar la pulverización total de la oposición, Estados Unidos necesita una estrategia, no un castigo. La política de máxima presión no ha sido una solución, ha sido el máximo error, y la mayoría abrumadora de los venezolanos que lo ha sufrido en carne propia lo sabe perfectamente. Más grande que una catedral, lo dicho por el señor Luis Vicente León. Voy a colocar algo bastante crítico. Antonio Ekarri afirmó que Edmundo González demostró no tener cualidad para ser presidente porque no salió a defender los votos después del 28 de julio. Fuerte esta acusación que hace Ekarri sobre Edmundo González Urrutia. Esto es un promocional del programa de Mario Villegas, pero lo voy a colocar porque es resaltante lo que dice sobre el señor Edmundo González Urrutia. Escuchemos. Permítame. Se escucha. A ver, no se estaba escuchando y nuestro trabajo es que esto se escuche. Y si no se escucha, pues se tendrá que escuchar. Vamos a ver qué nos dice acá.
Pero es fuerte esto que diga Edmundo González. ¿Qué opinan ustedes? ¿Edmundo González supo defender su triunfo o lo lanzó por la cañería? ¿Qué opinan ustedes? Es lo importante. Lo que opina un dirigente político nos dice lo que él piensa. Lo importante, en mi opinión, es lo que piensa la opinión pública venezolana. Escuchemos. Antonio Ecarri Angola, presidente del partido Lápiz, dijo en nuestro programa En Buena Hora que Edmundo González Urrutia demostró no tener cualidad para ser presidente de la República porque no salió a defender su voto el 28 de julio, el 29 y el 30. Vean el programa completo para que vean los argumentos. Pero quien no podía pasar lo menos no iba a pasar lo más. Lo más complicado no solamente era ganar la elección, era cobrarla, era que te proclamaran, era que te juramentaras, y lo más difícil de todo es gobernar un país. Para eso no cualquiera podía ser presidente de este país. Bueno, esto quizás tiene asociación con la carta que Edmundo González Urrutia publicó hace unos días atrás, una carta que a algunos les ha dejado un fuerte sinsabor, porque Edmundo habló de que me quedan 5, me quedan 6 años. Ves la historia como los que la leyeron, ¿no? Como de está en nuestra tercera voz, la pueden encontrar. Pero es la carta como alguien que está como jubilándose. Me mudé para España para poder estar con mis nietos. Toda es una situación compleja, ¿no? Lo que vive Edmundo González, porque él no estaba preparado para ser candidato presidencial ni para ser presidente en un escenario en el cual le tocó. Él era la tapa de la mesa de la Unidad Democrática. Quien tenía una preparación y unas características propias de lo que le gusta al venezolano como político era obviamente María Corina Machado. María Corina Machado tiene las características del político que le gusta al venezolano. Al venezolano no le gusta el político tipo Gonzalo Barrios. Vean ustedes los que perdieron la presidencia. Gonzalo Barrios, aquel que perdió en el año 68, Lorenzo Fernández, tipos calmados, sosegados. No, el venezolano, ese hombre sí camina, va de frente y da la cara. Gente así es lo que le gusta al venezolano como candidato presidencial, porque el venezolano es caribe, es muy emocional. Entonces, bueno, todas estas cosas dejan como circunstancia quizá que Edmundo haya tomado decisiones sosegadas, tratando de proteger su vida. Ir a la cárcel no está en su esquema mental, y irse a España y estar casi desaparecido no es malo para quienes dicen que no se puede pasar la página. Pero no se puede pasar la página, pero el dueño de la página está casi desaparecido, parece una contradicción. Hago este comentario para provocar el debate entre todos nosotros. La pesadilla de ser de Aragua y tener un tatuaje. Marcos Basulto fue deportado sin pruebas. Vamos a ver qué dice este señor. Marcos Basulto tenía permiso de trabajo en Estados Unidos hasta el 2026 y no posee antecedentes penales, pero Migración lo detuvo en su lugar de trabajo y lo vinculan al Tren de Aragua, por lo que fue deportado al SECOP. Esto es parte de la tragedia que están viviendo muchísimos venezolanos, aun y cuando el Departamento de Estado norteamericano ayer hizo algo de lo que tiene realmente que hacer. Anunció que un supuesto líder de alto rango de la banda criminal Tren de Aragua ha sido acusado por primera vez de cargos federales por terrorismo. El miembro de la pandilla de origen venezolano fue arrestado en Colombia cuando portaba drogas con intención de distribuirlas en Estados Unidos. Se llama José Enrique Martínez Flores, alias Chucky. Tiene 24 años. Está acusado en el Distrito Sur de Texas de conspirar para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, así como de conspiración y distribución de cocaína en Colombia con la intención de distribuirla dentro de Estados Unidos. Bueno, lo van a procesar, lo van a llevar a un juicio. Eso es lo que hay que hacer, no enviárselo a este señor Bukele como si fuesen desperdicios del basurero, porque no son venezolanos. Son venezolanos y merecen, mis queridos amigos, un trato digno como lo merece todo ciudadano en cualquier lugar del planeta. En cualquier lugar del planeta, una persona, un ser humano
merece un trato digno, que es, si es un delincuente, o sea, se supone su delincuencia, presentarlo por la fiscalía del país en consecuencia ante los tribunales y que allí se dirima si es inocente o es culpable. Pero una cosa de que tú eres culpable porque le dio la gana a Donald Trump o porque le dio la gana a Bukele o porque le dio la gana a Maduro es absolutamente inaceptable. La planificación es vital para aliviar esos momentos difíciles y en Capillas La Asunción le acompañamos en esos momentos inevitables las 24 horas, los 365 días del año. Capillas La Asunción, honrar y cuidar cada detalle es nuestro compromiso. Visítanos en la avenida 21 con calle 66, detrás de Farma Express en Indiomara, en la avenida La Limpia frente a Farma Express y en la avenida 25 frente al Colegio La Epifanía. Atención inmediata por el 0414-697-8401. Síganos en las redes sociales como Capillas La Asunción. También tenemos servicios de cremación. Somos Capillas La Asunción. Y Alpeca es el nuevo concepto en ferretería, no hay otra igual. Ofrecemos una excelente atención, variedad, calidad, economía, herramientas, lámparas, servicios de plomería, grifería, electricidad. Contamos con seguridad. ¿Vas a remodelar? Somos tus aliados. Somos del Zulia, somos de Maracaibo. Comunícate con nosotros al 0414-675-7957. Repito, 0414-675-7957. Visita nuestras redes sociales Alpeca MCBO. Por instrucciones precisas de nuestro alcalde Gustavo Fernández y en apoyo directo con la gobernación del estado Zulia a través de la Secretaría de Salud, el Instituto Municipal de la Salud sigue de forma continua la fumigación como un plan preventivo para toda la sociedad del municipio de San Francisco. Nuestro nivel preventivo es lo que nos fortalece. Por eso que la fumigación para evitar el dengue seguirá durante todo este mes para poder llegar a cada rincón, a cada casa que lo amerite. Al mismo tiempo, quiero resaltar el programa de vacunación masiva que estamos llevando a cabo a cada comunidad. Nuestro equipo, dirigido por el personal de enfermería y toda la estructura médica de nuestro instituto, llegará a cada rincón. Es muy importante recalcar que ante cualquier síntoma de fiebre, malestar general, moco nasal, usted dirígase hacia su centro de salud más cercano. Nuestra estructura. Bueno, muchísimas gracias a la Alcaldía de San Francisco. Hoy ha estado Juan Pablo Guanipa hablando en los medios venezolanos que están basados en Estados Unidos. Quiero colocar tres extractos. Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, dice sobre los comicios regionales: yo no los llamaría elecciones, son adjudicaciones. Aquí nadie va a ganar o a perder, el régimen es el que decide, ha dicho Juan Pablo Guanipa. Vamos a escucharlo. Terminen debilitando aún más a la oposición justo cuando se supone que debería haber una cohesión o una estrategia común y un mismo mensaje ahora que pues vienen las elecciones el 25 de mayo, porque indudablemente, aunque no se quiera participar por una parte del sector de la oposición, hay una realidad y es que las elecciones van hasta ahora. Bueno, pero yo no las llamaría elecciones, para mí no lo son. Es decir, son adjudicaciones, allí no se va a elegir a nadie, allí nadie va a ganar o a perder. Allí el régimen va a decir fulano quedó electo gobernador, fulano quedó electo en el Consejo Legislativo o en la Asamblea Nacional. Ahora, la alternativa democrática venezolana está cohesionada. ¿Está cohesionada alrededor de quién y de qué? Está cohesionada alrededor de la plataforma unitaria que integra varios partidos políticos que luchan en favor del cambio político en Venezuela. Está integrada en función de distintos partidos políticos y movimientos sociales que nos acompañan y tiene un liderazgo que está en manos de María Corina Machado y de Edmundo González. Liderazgos legitimados el 22 de octubre del 23 y el 28 de julio del 24. Entonces, aquí tenemos equipo, estrategia, liderazgo. Tenemos la fuerza para seguir dando la pelea en favor de lograr el cambio político en Venezuela.
Entonces nosotros pensamos que es fundamental que eso no solamente sea respetado, sino que eso signifique esa unidad necesaria. Al final yo no creo que estos sean procesos de división, estos son procesos de sinceración de toda la lucha que estamos librando. Ahora, ¿cuál es el... Bueno, hay una segunda declaración que da, donde dice que dirige la expulsión de Enrique Capriles y otros políticos. Algunos han llegado a la conclusión que no es posible sacar a Maduro, sino convivir con él. Es la dura acusación que hace Juan Pablo Guanipa. Escuchemos. A muchos al anunciar la expulsión de varios de sus dirigentes, pues más conocidos como sabemos, Enrique Capriles, Tomás Guanipa, fundadores de este partido. La decisión se tomó luego de que estos líderes manifestaran posturas distintas a la línea, digamos, oficial de este partido. Juan Pablo, ¿qué llevó a esta medida tan drástica, no? O sea, ¿qué pasó internamente para llegar a este punto? ¿Por qué no fue una posible salida, digamos, como menos radical? Mira, son problemas que tienen ya algún tiempo, que no se reducen al tema de inscribirse por un partido distinto, pero evidentemente ese hecho exacerba las cosas, ¿no? Pues, en primer lugar, yo diría que desde hace algunos años vienen sucediéndose algunos asuntos que van reflejando unas diferencias importantísimas en la forma de ver las cosas, en la forma de ver cómo salir de la situación que el país está viviendo. Creo que algunos han llegado a la conclusión de que no es posible sacar a Nicolás Maduro y que hay que convivir con él y tener algunos espacios y desde allí dar una pelea. Y eso evidentemente en mi caso yo no lo comparto. Pero bueno, después de todas las vicisitudes que vivimos con el tema, por ejemplo, de la candidatura presidencial, del retiro de Capriles, de cierto desconcierto en cuanto a su actuación frente a las primarias, después con el intento de cambiar la candidatura presidencial, que ya no podía ser María Corina ni Corina Llori, se intentaron otra candidatura supuestamente potable. Después de todo eso y de cierta inacción durante la campaña electoral, viene esta convocatoria, ellos se suman a la convocatoria, a una farsa electoral, porque nosotros lo que hacemos es reivindicar el 28 de julio. ¿Queremos defender el voto? Sí, defendemos el voto del 28 de julio. El voto que emitió el pueblo venezolano de manera mayoritaria y que determinó un resultado electoral que no ha sido reconocido por la dictadura de Nicolás Maduro. Entonces, el solo hecho de las habilitaciones selectivas que hizo el régimen de Maduro con respecto a estos compañeros, el hecho de que se les permitiera crear una especie de partido político y tener una tarjeta electoral, y el hecho de que se inscribieran, evidentemente que son las gotas que derramaron el vaso y que hicieron que el partido tomara una decisión con respecto a ellos, con respecto a varios dirigentes de la dirección nacional del partido y también con respecto a dirigentes regionales que tomaron la decisión de postularse a gobernadores, a consejos legislativos o a la Asamblea Nacional. Bueno, en contraste quizás con eso que afirma Guanipa, me llega ayer hubo un acto en el Paraninfo de la Universidad Rafael Urdaneta por parte de los justicieros que sí van a votar en la elección del 25 de mayo. Llenaron el Paraninfo, vi las caras de los que van a ser los nuevos jefes del partido Unidad y Cambio, porque finalmente el deslinde, Primero Justicia no tiene tarjeta. Ellos necesitan una tarjeta para poder participar y van a fortalecer Unidad y Cambio, aunque ayer participaron con las franelas amarillas de Primero Justicia. También me acaba de enviar mi querido amigo José Correa una carta de Richard Casanova, donde hace todo dice acá el segundo párrafo, un penoso ejemplo es lo que ha pasado en Primero Justicia, y aunque en medio de la descomunal crisis del país, a pocos realmente les importa. Debemos advertir que lo sucedido es una muy mala señal, y no tanto por lo que signifique para los involucrados, sino por los lesivos que puede ser para la causa democrática. Como se sabe, se expulsó a un nutrido grupo de dirigentes por decidirse a participar, asumiendo que por esta ruta se ha alcanzado lo más importante, triunfos opositores en estos 25 años. Y al contrario, la abstención propuesta del grupo inquisidor de Primero Justicia ha conducido a la nada, cuando no al retroceso. Estamos frente a dos visiones distintas de la política, lo cual no debería ser un delito, salvo
para quienes tengan una frágil contextura democrática. Por otro lado, dice este arquitecto, es casi ridículo expulsar, insisto, en las comillas, a alguien de un partido que hace ya tiempo nos fue arrebatado del Tribunal Supremo por el Tribunal Supremo de Justicia de Maduro y entregado a uno de sus aliados. Además, es inmoral que la cúpula radicada en el exterior sancione a quienes decidimos quedarnos en Venezuela y enfrentar al régimen en el único terreno donde se lucha por la democracia y donde se han logrado éxitos ostensibles en el campo electoral, siendo el más reciente la prueba, y no la única, la monumental victoria del 28 de julio. Esto lo dice Richard Casanova, quien ha sido diputado por Primero Justicia y hoy reclama lo que está sucediendo dentro de su partido, que pudo haber conservado la unidad si hubiesen dado libertad de criterio, que cada quien decidiera en esta parte del proceso hacer. Los que quieran votar, votar, y los que quieran abstenerse, abstenerse. Pero como son dos grupos que quieren controlar a la masa humana, ya no al partido, porque el partido legalmente no existe, bueno, entonces se ha mantenido el conflicto. Pero Juan Pablo Guanipa también habla sobre las detenciones que se siguen dando en Venezuela, en todo el país. Los policías detienen y revisan a las personas. Cualquier cosa que vean política, le quitan dinero. Bueno, antier, ustedes vieron en las redes sociales un muchacho que fue extorsionado, es la palabra, allí en Paraguachón, en la zona de la frontera, en Sinamaica. En esa zona fue extorsionado por policías nacionales bolivarianos que le arrebataron algo así como $1,400. Él en su momento grabó a los policías, hizo la denuncia en las redes, porque ustedes saben que Fiscalía muy poca gente confía, pero finalmente los policías fueron detenidos y fueron expulsados de la Policía Nacional Bolivariana y están siendo procesados. Por lo menos pasó con eso, pero el tema es que los venezolanos se sienten que las calles venezolanas del país, las troncales, las calles de las avenidas, cuando usted se consigue una alcabala, usted no sabe si va a salir bien o va a salir mal del tema al cual usted va a tener que atender, que es la posibilidad de extorsión. Por eso lo mejor que usted puede hacer es andar al día con todos los documentos, cargar la Constitución en la mano, cargar la Ley de Tránsito Terrestre en la mano y parar al policía si el policía viene a abusar. Un muchacho cargaba $1,400. Eso no es un delito en Venezuela, cargar $1,400. Son las 9:04. ¿Qué pasa en este programa a las 9:04? Hablan mis amigos. Bueno, mis queridos amigos, les toca a ustedes. Ahora son ustedes los que van a hablar en este programa y van a hablar lo que crean conveniente con el respeto a la dignidad de la persona humana. Le pido a los insultadores, a los que se ponen a insultar unos a otros con palabras escatológicas, por favor eviten eso, porque primero no se los leo y a veces dan ganas como de decirles hasta aquí llegamos. No, aquí hay damas que escriben todos los días en el programa y queremos respeto para las damas y además respeto al lenguaje y respeto a la dignidad de la persona humana. Quien escribió primero fue José René Núñez Rivas. José René, ¿cómo estás? Estamos pendientes. Para hoy pudiéramos ir a vernos, hermano. Buenos días, Juan Carlos, amigos del chat. Saludos y bendiciones. Mi like ya está listo. Denle a la manito. Gat. Buenos días a todos. En Nueva York aplican la ley Rico de 1970 para juzgar a 27 miembros del Tren de Aragua. Fue diseñada originalmente para desmantelar las mafias italianas y otras organizaciones criminales. Nos dice Rubén Darío Noroño a las 7:32. Juan Carlos, en Argentina ocurre algo. Los productores de alimentos básicos quieren aumentar del 4 al 12 ciertos rubros alimenticios. Los supermercados les dicen que no van a recibir la mercancía con el aumento. Eso significa que los compradores tienen poder y que los consumidores tienen que tener poder. Si ustedes le aumentan un producto en un sitio, usted, ¿qué es lo que primero que debe hacer? No visitar más el sitio para que el dueño sienta que usted no está dispuesto a pagar lo que él
pretende cobrar por el producto. Si es un aumento general de precios, bueno, va a ocurrir en todos lados, pero sobre todo en el ramo de farmacias. Uno, mi querido amigo, va a una farmacia y compra un medicamento a un precio y va a otra farmacia y compra un medicamento a un precio totalmente distinto. ¿Qué están haciendo las grandes cadenas de farmacia? Por ejemplo, la farmacia Los Tres Palitos, no voy a nombrar a ninguna, sé las que le están haciendo, que no son farmacias, de un solo dueño, son franquicias. Bueno, las franquicias se unen y compran en masa a los laboratorios. ¿Qué significa? Que consiguen el mejor precio que pueden conseguir en el mercado. Una pequeña farmacia solitaria no puede vender porque no puede comprar ese volumen de mercancía. Por lo tanto, algunas pequeñas farmacias compran incluso en las grandes farmacias para atenderse. ¿Esto es una realidad del mercado? Sí. ¿Hay ley antimonopolio en Venezuela? Sí. ¿Se estará aplicando la ley antimonopolio en Venezuela? No sé. Pero esto es un tema también en Venezuela. El alcalde de Nueva York, dice Gatt, es del Partido Demócrata, contrario a Trump, pero lucía con el rostro aliviado, como le quitaron un gran peso de encima. Así sería el azote de los querubines del tren de Aragua. Nelson Sánchez, saludos Juan Carlos y a todos los seguidores del chat. Dios los bendiga, para recordar que el 25 de mayo es el día de la segunda revolcada que le vamos a dar a la oposición extrema. Salgan a votar. Rodrigo Pertus dice acá. Buenos días, Juan Carlos. En estos días te dijo, buenos días, Juan Carlos. Debiste haber colocado una coma. Rodríguez en estos días te dijo en una rueda de prensa que ustedes mismos estaban reconociendo al Consejo Nacional Electoral, entonces no le están haciendo el juego al gobierno, dice Rodrigo. Si la pregunta es para mí, yo te digo no. Ese Consejo Nacional Electoral, excepto en el que estuvo Enrique Márquez y el otro ingeniero, pudo haber tenido alguna posibilidad de decir, y aquel cuando Caleca fue presidente en el año 1998. De allí para adelante hemos ido a unas elecciones con un árbitro que está a favor del gobierno. Decir que eso no es verdad, inscribirte para participar en una elección no significa que desconoces que el que te está recibiendo la carpeta es un militante del partido. Ayer me ratificaron, por ejemplo, que mi inadmisibilidad es por una foto que está en mi Instagram que me tomé con María Corina Machado en la campaña electoral. Ella vino al Zulia, yo fui a un evento en la Casa Regional de 20 Venezuela y todos los que estábamos allí, cada quien se tomó una foto como si fuese un backing para tomarse fotografía. Bueno, esa fotografía ha impedido que yo sea candidato a la Asamblea Nacional. O sea, ni siquiera es el Consejo Nacional Electoral. Son los que gobiernan al Consejo Nacional Electoral. Iri Muchacho dice, mi like listo y el tuyo. Dice, el señor Rodrigo Pertus sigue conversando. Dice, si ustedes no lo hayan dicho, ustedes yendo a votar le están haciendo el juego al gobierno sabiendo que ellos hacen lo que les da la gana. Son una dictadura, dice Rodrigo Pertus. Bueno, Rodrigo, como estás insistiendo, yo te pudiera decir como argumento en contrario, ¿no será que los que no van a votar pudieran por omisión permitirle al gobierno que se quede con todas las gobernaciones, con toda la Asamblea Nacional y con todo el Consejo Legislativo, cuando sus dirigentes no tienen una alternativa distinta a lo que está sucediendo en Venezuela? O sea, esto de acusar a las personas no es bueno, ¿no? Porque resulta, mi querido hermano, mi querido amigo, que ni los que van a participar en la oposición saben qué hacer para salir del problema del gobierno nacional, ni los que están llamando, me refiero a los dirigentes, no saben qué hacer tampoco para salir del gobierno nacional. Entonces, esa debería ser el tema de discusión, no este pleito que no nos lleva a ningún lado, es lo que yo te puedo dar como opinión. Iris, muchachos, fabuloso día en mi Caracas, Venezuela. Saludos, Juan Carlos, familias, a cada amigo del chat, damas, caballeros. Es fundamental cultivar la integridad y el trato decente hacia la otra persona. Nos dice éxitos y bendiciones. Y Estrellita Hortas desde Miami nos envía los buenos días. Día Internacional del Perro Caliente. Pues nos comeremos un perro caliente. Dice Gat. Ya lo dijo Jorge Rodríguez, quienes vayan el 25 están reconociendo las autoridades legítimas ante los medios internacionales. Eso es el juego de Jorge Rodríguez. Eso es el juego de Jorge Rodríguez. ¿Para qué? Para incentivar la abstención. ¿Quién gana con la abstención?
Ni siquiera le respondo. Usted sabe quién gana. A ver, Eneudi Barrio. A ver, Eneudi. Buenos días, mi querido Juan Carlos, y bendecido día jueves para todos. The Winner House. A ver, ¿qué dice The Winner? Buenos días, bendiciones. Que viva nuestra líder María Corina Machado y nuestro excelentísimo presidente Donald Trump y Nayib Bukele. Obviamente, The Winner, el caballo ganador es absolutamente de derechas, ¿no? Aquí todos tienen cabida en este programa. La derecha, la izquierda, el centro, incluso los rojos que están acá. Buenos días, Dios te bendiga y proteja siempre, dice Magali Colmenares Tata. A ver, buenos días a todos desde Barquisimeto, nos envía Eduard Caraballo, José Córdoba. ¿Para qué quieren sueldo si con lo que le dan todos los comunistas ladrones con el dinero en el Vaticano? Dice acá esta persona, atacando al Papa Francisco. Jefferson Parra, saludos Juan Carlos, buenos días. Algunos quisieran que tengamos una iglesia católica que queme a los brujos, como la que tuvimos por allá por el 1400. Buenos días, saludos Juan Carlos, necesito tu ayuda para un tipo de sangre. No sé lo que dices acá. Jesús Antonio Piña me dice saludos, diputado, me quedé con las ganas, hermano. A un tipo de sangre negativo, Hortensio, cédula tal, escríbeme al 0412-625-5879, Bella, a ver qué puedo yo ayudar. Son riminaques, oírte a ti es lo peor que se puede pasar a uno. Dice José Ramos Urdaneta, está muy bravo. José Ramos, no hay organismo electoral, el presidente o presidente María Corina no están en Miraflores. José Ramón está atacando duro, no te voy a leer. Buenos días, feliz jueves eucarístico, bendiciones para todos. Buenos días, nos envía 3112. Buenos días, Jeffrey Zárraga. Por una nación nueva, una verdadera nación y el regreso de más de 10 millones de venezolanos, dice 3112. A ver, Luigi, desde el municipio Jesús Enrique Lozada, La Paz, saludos, Juan Carlos Fernández. Con qué gusto iría a La Paz a visitarlos de nuevo. Pura mentira lo que dice Dios Diablo, dice el Águila. Rafael Fernández, el Papa siempre se hizo el ciego con el problema de Venezuela y terminó mudo ante esta desgracia. Quien cree que esas afirmaciones que acabas de leer son verdaderas, ¿qué veracidad tienen? ¿De dónde vienen? No sé a cuáles te refieren, porque a veces la gente quiere lo que no le gusta, lo tacha de falso, y lo que le gusta lo tacha de verdadero. Eso no significa que una sea falsa y otra sea verdadera. Eso lo único que significa que es lo que te gusta escuchar. ¿Qué dice Rubén Darío Noroño Partida? A ver, Juan Guaidó y el chavismo se están repartiendo Citgo. Ellos son quienes usan empresas de maletín y cada uno compra una parte de Citgo. Les digo, Venezuela está condenada a la pobreza por estos dirigentes. A ver, René Zuniaga dice acá, nuestro querido René, en España, Colombia y Brasil gana la derecha. En las siguientes elecciones, dices tú, no sé, mi querido hermano, no puedo decírtelo. Venezuela libre, por eso no voy a votar ni mi familia. Todo quien habló dicen que no van a votar. Ellos no respetan a nadie. Tú mismo dices que no te dejan participar por una foto con María Corina, chamo. Y entonces, eso no significa que mi posición sobre el voto cambie. Mi voto es la única herramienta. Es la única herramienta. Y no me voy a quedar en casa para que otros voten por mí. No, eso sí que no. Nelson Sánchez, estaba perdido hoy, dice Alexander del Carmen Santiago. Venezuela libre, él es un aprovechador político. Como político no tiene chance. No sé a quién se refiere el señor José León. A ver, la derecha va a mandar en el mundo, hasta en España, dice René Zuniaga. Espero que no, René. Espero que haya un equilibrio. Petro, Lula pierden las elecciones. Mensajero de la paz. La participación de varias organizaciones políticas con diferentes ideologías demuestran el carácter popular y democrático de la revolución bolivariana. ¿Tú te acuerdas que Chávez quería el partido único de Venezuela? No era el partido unido, el partido único, al modelo chino, solo que la gente de Podemos se le alzó y no aceptó el partido único. A ver, la izquierda tiene altas posibilidades de perder en todos los países, dice René Zuniaga. No en todos, pero sí hay una inclinación en este momento hacia la derecha. Bueno, aunque en las últimas elecciones en el Uruguay ganó el Frente Amplio, en España la coalición que lidera Sánchez ganó. Bueno, la última elección de Ecuador ganó, pero bueno, ganó Noboa. Yo no puedo decir que no ganó Noboa porque todo indica que ganó Noboa, aun y cuando la gente reclama de fraude. Así que yo prefiero, mis queridos hermanos, que gane la socialdemocracia. La derecha, cuando usted me diga
voy a decir algo para la discusión, para el debate, ¿no? A ver, el trabajo de los menores. ¿Por qué los menores no trabajan? Porque la derecha salió a pelear para que los menores no trabajaran. ¿Por qué hay 8 horas de trabajo al día cuando se trabajaba 15 y 20 horas? Porque la derecha salió a pelear por la reducción de la jornada laboral. ¿Por qué hay leyes del trabajo en el mundo y por qué hay seguro social? Porque la derecha salió a pelear para que hubiese derecho de los trabajadores. Vean la historia solamente y luego hablamos. Por eso a mí me gustan tanto los gobiernos nórdicos. Me gusta el capitalismo económico y me gusta el socialismo en la distribución. A ver, sigamos. A usted no le dejaron inscribirse y ¿qué ha hecho por su derecho? Seguir peleando para que la gente vaya a votar. Ese es mi reto, seguir insistiendo en que la gente vaya a votar. No me iba a poner ni a llorar ni a decir ahora me abstengo, porque como no me dejaron a mí me voy a abstener. Hubiese hecho el ridículo de la vida. Claro que hay que ir a votar y hay que ir a votar con más fuerza. Esa es mi opinión. Usted me lo está preguntando y yo se lo estoy dando, mi querido amigo. Delson Sánchez, por mi parte les pido que salgan a votar por los gobernadores y diputados. Son los más cerca de nosotros. Luego no digan que no haya quien reclamar. Victoria Armas. Buenos días, Juan Carlos. Yo no voy a votar y todo el que me encuentro, el 85% tampoco votará. Así que no al voto. A ver, dice por acá Alexander, José Pulgar, vos mismos te diste la respuesta. No sé de qué hablaba. Dice Usan Uruguazón. En dictadura la palabra votar no tiene sentido. Tú estás engañando a la gente. De eso tiene algún valor. Y me llama irresponsable. Te voy a responder una sola cosa, Usu. Tuvimos una dictadura en Chile que duró 13 años en el poder, la dictadura de Augusto Pinochet. Mató en la Operación Cóndor alrededor de 30.000 personas, separó familias, fue una bestialidad. Y un día en una elección, hubo una elección, y el comandante de la Fuerza Aérea le dijo, general, parece que ganó la oposición. Y ya, y tuvo que entregar el poder. No es la votación o no la votación, allí la votación sirvió en dictadura, solo que quizás los chilenos no habían agredido de tal modo a los militares y quizás el gobierno chileno no le había dado tanta papaya a los militares para que hicieran empresas y cosas de esas como en Venezuela. Cuando conversaba hace un par de días con Nickmer Evans sobre la balanza en Venezuela no es el Consejo Nacional Electoral. La balanza en Venezuela es la Fuerza Armada. Si la Fuerza Armada, sin levantar un dedo, el ministro de la Defensa le dice al presidente, parece que ganó Edmundo González Urrutia. Eso hubiese sido todo. O sea, no es la elección la que es mala, es que los factores no están alineados y lastimosamente la oposición ha tenido un muy mal discurso para las Fuerzas Armadas. Desde decirles arbolitos de Navidad que tienen las bolas de adorno y cosas de esas. ¿Eso qué sirve? Para pegárselos a Maduro. Eso es un error tremendo. A ver, el Papa Francisco lo mató, fue el altercado que tuvo con los cardenales. Los pulmones no tienen que ver. Juan Carlos, ¿es verdad que te inhabilitaron? Dice mis amores. No me inhabilitaron, me impiden inscribirse. A ver, puros ladrones de derecha, dice Denker. La encuestadora hizo una interrogante a la venezolana. Nada de preguntas complacientes al chavismo. Yanek Musical, este señor es más madurista que los propios alacranes perdedores. Y Elixa Medina le dice a Deferlandia, no lo veas si no crees lo que dice. Shirley, Yané Musical, inolvidable, así es. José Millardo, conéctate con la realidad, sal de tu burbuja, se te nota que no pateas la calle. Ender Gómez, ayer por cierto estuve en la calle Carabobo. Estuve conversando con jóvenes, un grupo de jóvenes estudiantes, le hago la anécdota, estudiantes de la UNEFA, 3 de la UNEFA, una de la UNICA y una de Luz. Jovencitos, el mayor tiene 21 años, están montando una editorial para imprimir libros, quieren imprimir libros. Imagínense ustedes, cuando yo los veo, digo, no todo está perdido en Venezuela. Estos muchachos quieren hacer las cosas y quieren hacer cosas. Quieren hacer las cosas y quieren hacer cosas. Así pues que, vaya. A ver, solo pido que el nuevo Papa sea un poquito menos zurdo, dice Parfor Filnader. Yané Musical, los que votamos el 28 de julio no pasaremos la página, ya los venezolanos votamos y nos robaron.
Dice, Libertad dice, Juan se ha dedicado a lavarle todos los trapos sucios a quienes la cagan, pero si te he puesto de todo. Hoy en el programa has tenido a Guanipa 3 veces, has tenido a María Corina, has tenido la encuesta que favorece a María Corina. ¿Qué quieres? Lo que es noticia es lo que sale aquí. Si usted no quiere la noticia, sino que quiere oír lo que a usted le gusta, seguramente hay mejores opciones que el análisis de la noticia. Pero aquí es un noticiero. Aquí vamos a escuchar lo que dice todo el mundo. Saludos desde Zulia, que Dios te acompañe, dice Gloria Ovalle. Llané Musical, ganamos el 28 de julio y Maduro se robó las elecciones. Buenos días, dice Jeffrey Zárraga. ¿Qué piensa la opinión pública sobre el tema de los que están en El Salvador? Los que votamos por el mundo no saldremos a votar en estas elecciones fraudulentas, dice Janet. Smartphone, es increíble que alguien piense que con el voto nos vamos a recuperar espacios, no chupamos el dedo. ¿Y cómo vamos a recuperar espacios? Yo, en todo caso, mi querida Smartphone, le preguntaría a usted, ¿cómo cree usted que se puede recuperar, no los espacios, cómo cree usted que se puede recuperar la democracia en Venezuela? Si usted me dijera su fórmula, bueno, lo analizaríamos acá y a lo mejor decimos, mira, qué bien, me parece que la fórmula de ella es la que mejor se adapta a los tiempos, pero el problema es puras acusaciones sin fórmula para salir del problema. Víctor Crespo, buenos días para todos los que estamos en este chat y los comunistas que se creen católicos como Nelson Sánchez. Le digo que no creen en renquera de perro ni lágrimas de cocodrilo. Martín Abreu, buenos días, Iris, muchachos, y a toda la familia. Mi like ya lo tienen listo. Buenos días, bendiciones desde Chile, nos dice La Tuñeca. María José Pérez, buen día, Martín Abreu. Víctor Crespo, un saludo con fuerza, dice Iris, muchacho. De Werner House nos dice, María José, buenos días, hermosa, bendiciones, que viva nuestra líder. Ya te leí lo de tu líder, María Corina, y el señor Trump. Es maricorinista y trumpista al mismo tiempo. Esa es la misma encuestadora que daba ganadora a Kamala. La verdad siempre triunfa, dice Gat. ¿Te refieres a la que leí, a la Pew? Es una encuestadora bien seria. Bien seria. Un placer saludarte, Iris, profesora, dice Víctor Crespo. Te envío un saludo. Buen día, mi provecho, dice José Enrique Camacho. Saludos, estimada dama. Y dice Iris, muchacho. De Werner Ho, Jesús Enrique Camacho Bracho. Buenos días, bendiciones, hermano. Explíquele a los chavestias que el desayuno, por favor, ellos saben que es desayunar, andan delirando, buscando mango. Aquí los insultos están a la orden del día. Buenos días, en especial a los que creemos en la democracia, realmente no el parapeto de sistema que está actualmente en Venezuela. Hasta el final con María Corina, los buenos somos más. Mensajero de la Paz dice, las elecciones del 25 de mayo demuestran una participación de muchos partidos y candidatos que superan otras elecciones. Claramente hay un florecimiento de la democracia en Venezuela. Dice Guido Antonio Puche, ahora hasta los billeticos de monopolio valen más que los billetes de bolívares, a los que le han eliminado 14-0 por la reconversión monetaria. Iris, muchacho, ¿qué dice acá Iris, muchacho? Hola, Jesús Enrique Camacho, buen día, muchas gracias, amén. Que se presenten lluvia de bendiciones. Amigo caballo ganador, dice Jesús Enrique Camacho, te diré que falta poco para que nos igualemos en el menú madurista con el de la gente decente que apenas nos alcanza para 2 comidas diarias. Temo que volvamos al 2017. Di Werner Ho, Guido, por la reconversión monetaria, no, por la devaluación inducida por el mismo régimen y su robamentazón. Mensajero del bien. Diosdado denuncia que el monstruo del fraude electoral en el Ecuador está vinculado al narcotráfico. El gobierno del Ecuador estableció ley marcial el día de las votaciones en el Ecuador. Me vengo por acá. Esas listas son pro gobierno. Aquí la única oposición real es la que lidera María Corina Machado con un 70, dice Ender Gómez. No es posible ponerse de acuerdo porque la gran mayoría nos negamos a ir a una elección. Smartphone. Ya Elvis Tramposo tiene los resultados, Juan. No voto, dice Judith. Culpar a la oposición es algo que provocó el chavismo, dice Smartphone. Aquí nadie se chupa el dedo. Todos sabemos que estas elecciones son fraudulentas, dice Janet. Luis Temiente León, dice Smartphone. Le lees puros colaboracionistas, zancadillero, entregado, vendido al régimen, dice Ender Gómez. No te debía haber leído por grosero. Verán cómo ganarán todos los del PSV, que nadie vote. Todos lo que hagan, lo que paguen, todo el que tenga delito es justo. Prohibido votar. Luis Teniente León, ya lo leí. Luis Teniente Edith. En Venezuela nadie tiene bolas para acabar con el régimen, solamente necesitamos una persona, pero no. Doble moral la de Carri, porque ustedes se callan, tienen miedo porque pueden pasar lo mismo
que Enrique Márquez, dice Chechivero. En Venezuela la realidad supera la ficción, dice Edis. A ver, ¿cómo andamos? Andamos todavía de tiempo. ¿Por qué le puso a dedo la Machado? Dice Xiaomi. Es correcto, porque a María Corina no la dejaron inscribir, dice Atento. Claro, y por eso la inhabilitaron. ¿A quién le gusta que le hagan daño? Por favor, dice Xiaomi. Los venezolanos no somos masoquistas. Urbina, él tenía que ponerse a derecho, no hacer lo que hizo Guanipa en el Zulia, no caer en el juego del PSV. Libertad, ¿por qué no hablas de todos y muchos acuerdos de inversión que han concretado afuera? Xiaomi, estamos en pleno siglo XXI. ¿A quién engañan con esas cosas? El arte de la manipulación y el engaño. 1N1, Guaidó y Edmundo están enfermos, le diagnosticaron Alzheimer. Como un tigre puede dialogar con un burro, Juan Carlos Fernández, dice Raymond. ¿Quién dijo eso? Edmundo y María Corina están haciendo más que la cuerda de sinvergüenzas colaboracionistas, dice Ender Gómez. Sechivero, yo apoyaría a María Corina y Edmundo que salgan en Venezuela para luchar por un pueblo. Son unos desagradecidos. Seguimos acá, todavía tenemos unos minutillos. A ver, Venezuela Libre dice... No, ya esto lo leí, voy más abajo. Voy mucho más abajo, wow, cantidad de gente. Guido Antonio Puche, ¿qué dice Guido? A ver, Guido nos dice, mensajero de la paz, en el comando caprilistoide regional de Unión y Cambio te están esperando para recibirte de brazos abiertos. Hasta un chivito en coco y una cajita de 5 estrellas te van a brindar. ¿Qué dice por acá María José Pérez? Nuestra querida María José. No, esta no es María José, esto es Luis Orlando. Son casi 13 millones de votos en julio que estos administradores aplastaron, se burlaron de la democracia y de la mayoría de los venezolanos. Reflexionen. María José, ahora voy a por María José. A ver, ¿qué dice María José? Así es, señor Juan. En mi época de estudiante en la UNICA, uno se quedaba maravillada con el talento joven formándose para contribuir al país. Muchos se fueron de Venezuela como yo, pero volveremos. Y yo deseo que vuelvas, mi querida amiga, y que vuelvas a luchar por tu Venezuela, a luchar por tu Venezuela. Aquí nadie puede quedarse de brazos cruzados, a pesar que tengamos diferencias en este momento, que tengamos diferencias no significa que no tengamos la misma visión de cambio que el país necesita. Estoy buscando al tío Toño porque el tío Toño ya envió el dólar a las 9 de la mañana y gracias a Dios lo acabo de leer. Vamos a ver, a las 9, 8.59, aquí está. El dólar hoy. El dólar de hoy está, aquí está el análisis de José Antonio Picón. Nos dice, a ver, leamos. El dólar hoy, el paralelo, baja a 105,34. El Banco Central de Venezuela sube a 83,42. La diferencia es de 21,92 con una incidencia del 26,28. La pensión por el paralelo es de 1,23 al mes y el Banco Central de Venezuela 1,55 al mes. Este es el informe económico de esta hora que nos da el tío José Antonio Picón cuando son exactamente las 9:29. Vamos a ver qué dice José León, nuestra líder. Ya lo dijo, no voten, son unos alacranes que quieren vivir del bobo, pero el pueblo se cansó. Arsenis Prado dice, la verdad es que nadie está interesado en las elecciones regionales. La gente le preocupa la economía, la salud y los servicios. Rubén Darío Noroño, Alexander del Carmen, si pegaron un aumento del 45, no joda. Este mundo va a precios invisibles. Tocará comprar un cómico, sembrar nuestra comida. Por eso los chavistas te cobran hasta por el aire. Volveremos, dice volveremos. Esa la cantaba Ruby Pérez. A ver, una pregunta tengo acá de Ender Antonio. ¿Qué opinas de los dirigentes que renunciaron a UNT para apoyar a Luis Caldera? Eso lo he visto yo en todas las elecciones, mi querido compadre. Eso no fueron dirigentes de UNT. Yo intenté ver los rostros de los supuestos dirigentes de UNT que se cambiaron y ninguno es dirigente de Un Nuevo Tiempo. Son tipos que les ponen la franela, mando a hacer 100 franelas de Un Nuevo Tiempo, pongo a 100 militantes del PSV, les pongo la franela y debajo les pongo la de Luis Caldera y ellos se quitan la del Nuevo Tiempo y sale la de Luis Caldera. Eso lo he visto en todos los procesos electorales en los cuales he participado, siempre ocurre lo mismo. 9:30 minutos. Vamos a ver qué pasa a esta hora en este programa. Habla la poesía. Habla la poesía. Vamos a ver qué tenemos por acá. Se llama Nocturno Miedo, de Xavier Villaurrutia. Es un mexicano, pero tiene que tener orígenes vascos.
Todo en la noche vive una duda secreta, el silencio y el ruido, el tiempo y el lugar, inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos. Nada podemos contra la secreta ansiedad. No basta cerrar los ojos en la sombra ni hundirlos en el sueño para ya no mirar, porque en la dura sombra y en la gruta del sueño la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar. Entonces, con el paso de un dormido despierto, sin rumbo y sin objeto nos quedamos a andar. La noche vierte sobre nosotros su misterio y algo nos dice que morir es despertar. ¿Y quién entre las sombras de una calle desierta en el muro, lívido espejo de la soledad, no se ha visto pasar o venir a su encuentro? No ha sentido miedo, angustia, duda mortal. El miedo de no ser sino un cuerpo vacío que alguien, yo mismo o cualquier otro pueda ocupar, y la angustia de verse fuera de sí viviendo, y la duda de ser o no ser realidad. Bueno, mis queridos amigos, para nosotros ha sido un verdadero placer. Los veo en un ratico a las 2:30. Vamos a ver con la entrevista del día de hoy y las noticias del mediodía en A Punto con Juan Carlos Fernández y Evelyn Castro. Dios los bendiga a todos.